¿Sabías que en los últimos años el sistema CRISPR ha sufrido modificaciones que generaron nuevas técnicas de edición genética? Hoy te cuento más sobre dos nuevas herramientas que surgieron a partir de CRISPR-Cas, el Base Editing y el Prime Editing. Tras la histórica investigación en 2012 de dos destacadas científicas de Francia y Estados Unidos sobre la revolucionaria técnica de edición genética como CRISPR-Cas, que inclusive les valió el prestigioso Premio Nobel de Química, se desató una auténtica explosión de investigaciones en todo el mundo. Los resultados de estos estudios dejaron al descubierto las inimaginables y fascinantes aplicaciones de esta poderosa herramienta. A pesar de que ya existían enfoques previos para editar el ADN, estos se enfrentaban a arduos desafíos y limitaciones que dificultaban su versatilidad. Sin embargo, el sistema CRISPR llegó para superar estas barreras, consolidándose como la técnica más reconocida y aclamada a nivel mundial. Este sistema usa apenas dos componentes, la enzima Cas9 y una secuencia de ARN guía. Este ARN está diseñado para ser complementario a la secuencia de ADN objetivo que se desea modificar. Cuando este ARN se une a la secuencia de ADN objetivo, la enzima Cas actúa como una tijera molecular y corta las dos hebras de ADN, lo que activa el sistema de reparación de ADN para unir las dos hebras rotas. Con este sistema en auge, el foco de las investigaciones dejó de ser el cómo editar para enfocarse en el sinfín de aplicaciones en los diferentes ámbitos. No obstante, la comunidad científica siempre ha estado ávida de perfeccionar las herramientas que impulsan los límites de la edición genética. Es así que en 2016, el Dr. Liu y su equipo hicieron una observación importante. Descubrieron que la enzima Cas9 utilizada en el sistema CRISPR-Cas para cortar el ADN podía ser modificada y utilizada de manera más precisa para realizar cambios puntuales en el genoma. Esto llevó a la idea de desarrollar una nueva herramienta que permitiría la edición de bases nucleotídicas individuales, sin la necesidad de romper ambas hebras de ADN. Basándose en este descubrimiento, el equipo del Dr. Liu comenzó a explorar cómo podrían fusionar la enzima Cas con una enzima llamada desaminasa, esta última capaz de cambiar una base tan solo modificando una región de esta, y es así que surge el Base Editing. Después del éxito inicial del Base Editing, el equipo de investigación se planteó el desafío de desarrollar una técnica que permitiera no solo la modificación puntual de bases nucleotídicas, sino también la inserción y eliminación de estas únicas bases. Esto requeriría de una herramienta más sofisticada y versátil que pudiera realizar cambios más complejos en el genoma. Y es así que surge el Prime Editing. A través de una versión modificada de la enzima Cas llamada Cas9 nicasa, se introduce una cadena de ARN guía junto con una ARN de edición que contiene las instrucciones precisas para la edición deseada. El Prime Editing marca entonces un nuevo hito en nuestra capacidad para modificar el ADN de manera precisa y eficiente. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas técnicas específicamente y qué aplicaciones tienen? Gracias a la tecnología de CRISPR, es posible llevar a cabo modificaciones en fragmentos extensos de hasta más de 1000 pares de base, ya sea para introducirlos en el DNA o para eliminar su segmento. Dentro de las aplicaciones más comunes están la de inactivación de genes, a través de la introducción de fragmentos diseñados para deshabilitar su función. Así también es posible realizar cortes y reemplazar fragmentos para alterar la secuencia nucleotídica, con el objetivo de generar nuevas proteínas que inicialmente no iban a expresarse. Además, también esta tecnología nos va a permitir regular la expresión génica, es decir, trabaja también a nivel de ARN, a través de modificaciones en el sistema, como el caso del CRISPR-OFF. Todas estas características y otras hacen de CRISPR una herramienta versátil y prometedora en la edición genética. El Base Editing, por otro lado, nos va a permitir hacer cambios precisos en bases individuales, sin la necesidad de romper la doble cadena. Es decir, vamos a poder hacer modificaciones puntuales como si usáramos un lápiz corrector. Existen dos sistemas principales. El sistema BE3 nos permite hacer cambios de una citosina por una timina, lo que puede transformar, por ejemplo, una secuencia que contiene una citosina y dos adeninas en un codón de parada con timina y las mismas dos adeninas. Por otro lado, el sistema ABE nos permite cambiar adenina por guanina, alterando así la secuencia del codón y generando aminoácidos diferentes. Esta tecnología se ha utilizado ampliamente en la edición genética, abarcando desde bacterias hasta primates, y ofrece una forma precisa y eficiente de realizar modificaciones en el ADN. Por último, pero no menos importante, el Prime Editing es una tecnología mucho más reciente, ya que fue descrita recién hace 4 años, en el año 2019. Aunque todavía se requieren más estudios para comprender plenamente su eficiencia, esta tecnología muestra una versatilidad impresionante.
Permite realizar conversiones de cualquier base a base, sin la necesidad de hacer cortes en la doble cadena del ADN también, evitando modificaciones no deseadas en secuencias no objetivo. A su vez, tiene la capacidad de realizar modificaciones en múltiples nucleótidos, lo que abre nuevas posibilidades mucho más interesantes. Sin duda, el Prime Editing se perfila como una de las tecnologías mucho más prometedoras en el campo de la edición genética. Estas tecnologías están revolucionando la forma en que podemos editar los genes y prometen tener un impacto significativo en la investigación y en el tratamiento de enfermedades en los próximos años.